Estamos ya aquí en No Hay Derecho, vamos a hacer los comentarios del día, me acompaña como todos los jueves Ernesto Lajara y hay varios temas que se han, digamos, que han tenido ayer en el Congreso, sobre todo algunos avances y algunos aspectos que dan a entender de que ya la bancada fujimorista, que estaba enteramente sometida al capricho de Keiko Fujimori, empieza a dividirse de una manera un poco más clara. Ayer un grupo importante de parlamentarios han decidido hacer un documento y publicarlo, donde dan cuenta de que ya no quieren entrar a la onda obstruccionista que ha inspirado a Keiko Fujimori por estos últimos días, y han dicho 26 parlamentarios que tiene que aprobarse estas reformas antes del 4 de octubre para que pueda calzar con los plazos establecidos para que el referéndum se haga este año con la segunda vuelta electoral en el ámbito de la elección subnacional, en particular la segunda vuelta de los gobiernos regionales. 26 congresistas le han dicho no a Keiko Fujimori y habrá que ver cuáles son las consideraciones. Yo no creo que la mayoría o alguna de ellas tenga que ver por promover un ambiente de estabilidad política o porque les interesan las reformas o porque, en fin, hay que hacer estos cambios para, como ciudadanos, poder vivir en un país un poco más predecible. Tengo la impresión de que es básicamente porque no quieren perder el privilegio que les da el ser congresista, cosa que por mérito propio la mayoría de ellos seguramente no hubieran podido acceder. Pero sí resulta, Ernesto, particular no solo que 26 hayan dicho que se tiene que aprobar, lo que es claramente una clara posición distinta, discordante con lo que ha venido sosteniendo Keiko Fujimori, sino también quienes al lado de Keiko Fujimori han mantenido la postura más bien contraria: Luz Salgado, Rosa Bartra, Héctor Becerril, Úrsula Letona, Karina Betete y Milagros Salazar están entre las personas que más bien no firmaron ese documento y claramente están en el interés de defender los caprichos de Keiko Fujimori. Ahora, sí es interesante esto como acto político, ¿no es cierto? Ya no es ese gran partido que dicen ellos que es un partido sólido, que no tiene diferencias sustantivas. Aquí, claro, un par de aguas me parece ya evidente, ¿no? Claro, leí que en el caso de Becerril él había dicho que no le habían pasado el pronunciamiento, pero que tampoco se animó a decir si lo hubiese firmado o no. Ajá. Pero ahora, que también ya es un cálculo, ¿eh? Claro. Porque él está viendo los votos que lo pueden salvar o no. Entonces dice, me voy con los 26 o me quedo con los otros, necesito los votos para salvarme. También, ¿no? No, en ese sentido iba mi comentario por el lado que yo creo que el primero que dio esa línea fue Salaverry, que era y es, entre comillas, del núcleo duro del keikismo, del fujimorismo ahora en el Congreso, pero es obvio que para mí es una señal de lo difícil que la situación está para Keiko, sus seguidores y sus aliados. O sea, no es que de pronto se volvieron democráticos, de pronto quieren referéndum, de pronto consulta, de pronto reformas, no, sino que están haciendo su cálculo y están viendo que esta cuestión está muy, muy difícil contra el Congreso, que tiene una aprobación del 6%, como vamos a conversar ahora con Hernán Chaparro, y que eso los perjudica enormemente. Por ahí va, indudablemente. Si el fujimorismo seguiría fuerte como estuvo durante mucho tiempo, ellos seguirían alineados en esa línea, ¿no? Sí. Perdón, en esa línea, con esa posición, ¿no? Claro, sin duda. Y yo creo que, como suele suceder, y este ya es un dicho muy usado, cuando el barco se hunde ya sabemos qué pasa, ¿no es cierto? Cada uno busca sobrevivir por la suya y creo que en eso estamos. Pero en términos prácticos, concretos, ¿no es cierto?, de realidad política, es un triunfo del Ejecutivo y del Presidente el hecho que haya podido, por estos asuntos, hacer que esta bancada, que efectivamente estaba en un claro afán de parar las reformas, pues tenga que alinearse a lo que ellos ya claramente han planteado. Entonces, en el Congreso de la República vive esto, se ha aprobado ya todo lo relacionado con el financiamiento de partidos, o sea, sigue el Congreso en su lógica de aprobar las porquerías que manda el Congreso, el Ejecutivo. Curiosamente, Úrsula Letona, que ha sido una de las más duras, y yo creo que una clara competencia con Rosa Bartra para ser la Marta Chávez de estos tiempos, dura, ha insultado, agraviado, ha ninguneado los proyectos, pero al final los han aprobado. Ese dicho del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, cuando va a la cuestión de confianza y dice, no dijeron que era un mamarracho, ahí está, pues han aprobado el mamarracho. O sea, tan mamarracho no era. Y ahora también, efectivamente, han aprobado aquello que la propia congresista Úrsula Letona
después efectivamente dijo que era una porquería y venía del Ejecutivo. Y hay una caricatura muy interesante de Eduardo Esbarrecidos el día de hoy en el diario La República. Está Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, pensando un poco sobre qué va a pasar de aquí al 4 de octubre y de pronto qué va a pasar hacia el 9 de diciembre o hacia diciembre. Dice Keiko Fujimori: entonces nuestra propuesta de referéndum que tendremos lista el 4 de octubre será así, dice Keiko Fujimori. ¿Está usted de acuerdo con estas reformas de porquería? ¿Sí o no? Claro, porque efectivamente eso expresa que no había voluntad y el presidente las ha puesto en línea. Ya se aprobó lo del financiamiento de partidos, o sea, ya tenemos dos, la del Consejo Nacional de la Legislatura, ya tenemos la de la reforma del financiamiento de partidos, pasa al referéndum. Ahora faltan dos, una que está relacionada con la no reelección de congresistas, y esa va a ser la pelea más dura probablemente, porque ahí van a tratar de cuidar su puesto de trabajo, y la otra con la bicameralidad, que está estrechamente vinculado con esto. Vamos a ver qué pasa, pero no sé y no me atrevería a decir si es que esta muestra de 26 votos a favor de las reformas ya anuncian que el 4 de octubre esa fecha la van a cumplir para que todo calce. No lo sé todavía, pero daría la impresión que a regañadientes así van a llegar, ¿no? Claro, algunos comentarios sobre esta segunda reforma aprobada, ¿no? Primero, que está marcando la línea que por lo menos por ahora van a aprobar todas las reformas antes de la fecha fijada. Esta posición de no han puesto plazo, no sabemos si vamos a poder, está retrocediendo, como se sabía, por la fuerza de la presión, porque no tienen otra alternativa. Entonces ya aprobaron la segunda. Ahora, a mí lo que me sorprende es que están aprobando en realidad cosas pues básicas que deberían estar, ¿no? Que los aportes sean bancarizados. Lo que uno sorprende es cómo era posible que hubiesen aportes no bancarizados. O sea, ¿cuál es el problema? Que si tú quieres hacer un aporte para una campaña, tengas que bancarizarlo. Y por eso yo leo acá en La República, en el editorial, que dice va en esta misma línea, como incluso la oposición que tiene el fujimorismo de determinados cambios revela lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Porque en la Comisión de Constitución Glatzer hubo una posición muy fuerte por sacar justamente que no se tenían que bancarizar los aportes, y que no podían haber, y que sí podían haber aportes anónimos. Sí. Es como por la boca muere el pecho. O sea, ¿qué cosas están tratando de decir? Digamos, sigamos que con venga Odebrecht otra vez. Pero claro, con eso, ¿no es cierto? Es increíble. Ahora, es la comisión de Constitución. La preside Rosa Bartra. Fíjate lo que ha pasado en la Comisión de Justicia, donde más bien se han aprobado estas iniciativas desde el otro extremo, que no está presidida por Fuerza Popular. Ahí también, acuérdate que Fuerza Popular intentó meter que el jefe de la OMPE y RENIEC lo nombre el Congreso de la República. O sea, ellos tienen una agenda de acomodo o de buscar allanar las cosas para que ellos puedan ganar o irles bien en las próximas elecciones, y en esa dirección han venido haciendo. Lo otro que no han aprobado, y eso finalmente ha quedado así ya, está relacionado con la rendición de cuentas de los aportes durante la campaña. Entonces acá está que tiene que pasar la campaña para que recién se pueda dar cuenta. Lo que decía la propuesta inicial es que conforme va avanzando la campaña, tú vas diciendo en qué estás gastando la plata, porque si no después se van arreglando las cosas, como ya ha pasado en varios partidos, ¿no? Pero sin duda, como todo lo que se está aprobando no es, digamos, la panacea, no es lo mejor, pero es un avance. Y lo importante aquí en términos políticos es que el Congreso está siguiendo ya o caminando un poco al ritmo del presidente, a regañadientes de verdad, pero de cara a algunas reformas que están iniciándose, ¿no? Claro, pero insisto en esta idea de, en principio en la Comisión de Constitución presidida por la congresista Bartra, no quieren bancarización, quieren que puedan haber aportes anónimos. Por favor, o sea, es prácticamente lo que acabas tú de decir, que no se ha logrado incorporar otro cambio que se quería. Acabas de hacer referencia tú a la designación del jefe de la OMPE y jefe de RENIEC por el Congreso. Por el Congreso, ¿te das cuenta? O sea, yo digo, más claro no pueden hablar, no pueden decir las cosas que quieren. O sea, realmente es impresionante. Lo que quieren es un aporte turbio a los partidos políticos. Ahora, si me permites un ratito, Glatzer, como dices tú,
Ya estamos claros que no pueden ser reformas perfectas y por la premura del tiempo. Pero yo quiero volverme a referir un poquito a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo sé que ya es muy difícil cambiarlo, pero hay un aspecto que sí me preocupa y que me sorprende. Había un pronunciamiento de algunos jueces sobre el tema, pero yo quiero decirlo, ¿no? Esto que no sé de dónde salió bien, ¿no? Que es, ya de por sí, el que se tenga que ratificar o no a un fiscal o un juez cada 7 años es una cosa discutible. Sí. O sea, por el lado de que solo existe, creo que en el Perú, y además hay pronunciamientos del propio TC en contra, ¿no? Porque le quita independencia. Sin embargo, yo estoy a favor de que haya esa ratificación, mientras que no probemos que tenemos un control disciplinario fuerte. Pero se le ha agregado una evaluación parcial. Cada 3 años. Cada 3 años por la Academia de la Magistratura. Entonces es complicado porque vas a tener permanentemente evaluando a los jueces y fiscales con una evaluación que tú no sabes cómo será. Y además, ojo, ya hay sentencias del Tribunal Constitucional en contra de la posibilidad que se evalúen a los jueces y fiscales de manera parcial. Entonces, lo que yo digo es, deben ser por supuesto evaluados y deben ser sancionados, pero si estamos queriendo tener un buen Consejo Nacional de la Magistratura que nombre bien y que destituya bien y que ratifique bien, todavía poner a la mitad una evaluación es muy peligroso en términos de la independencia también, ¿no? Y efectivamente el otro día que conversábamos aquí con el doctor Prado Saldarriaga, él abiertamente se pronunció en contra de eso y dijo que eso efectivamente era un asunto que iba en contra de la independencia, y además decía que tiene que ver la Academia de la Magistratura con estos temas, cuando lo que hay que hacer es cambiar y reformar absolutamente todo ahí para, digamos, ver si se puede mejorar. Pero, claro, están en contra de eso, ¿no? Además, ¿quién habría sido de la Academia antes? Inostroza y Walter... Y Chávarri. Y Chávarri. O sea, Chávarri y Inostroza, ellos hubieran evaluado quién se queda y quién no en la magistratura cada 3 años. Sí, pues así se está haciendo. El cambio tiene que venir ahorita o no, ya no hay cambio. A mí sí me preocupa, yo insisto, creo que deben ser evaluados y deben ser sancionados cuando corresponde, y por eso hay que apuntar a un buen sistema disciplinario, pero no me parece bien que aparte de una ratificación o no ratificación cada 7 años, se incorpore una evaluación cada 3 por la Academia, que no sabes en manos de quién va a caer, y muchas veces ha caído en manos cuestionables. Entonces es muy preocupante. Yo creo que ahí los jueces y los fiscales deberían moverse. No veo... O sea, sí han sacado pronunciamiento la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, el mismo presidente de la Corte Suprema, lo vi, lo escuché acá, pero creo que deberían salir efectivamente con un tono distinto para una cosa que sí puede terminar afectando su propia labor, ¿no? Otro tema, Ernesto, que está relacionado con el Ministerio Público, son y tienen que ver con los cambios que está haciendo el señor Pedro Chávarri en medio de la desesperación por quedarse a como dé lugar en un cargo del cual debió haber salido ya hace bastante tiempo. Ahora, dice el diario El Correo, desde que asumió como fiscal de la Nación en julio último, Pedro Chávarri ha realizado más de 100 cambios en diversas fiscalías provinciales del país. En el boletín de normas legales del diario El Peruano aparecieron ayer publicadas unas 20 modificaciones entre nombramientos, cambios de puestos, ceses de fiscales provinciales, tanto titulares como provisionales. En el marco de una clara falta de legitimidad dentro de su institución y buscando favorecerse del cargo para generar una correlación que hoy día lo ayude a mantenerse en el cargo, pues eso termina siendo muy peligroso. O sea, él está buscando mover y poner a fiscales que sean cercanos a él para tratar de construir algo que claramente no tiene una legitimidad y un liderazgo en una institución tan importante como el Ministerio Público. Y este es un asunto que hemos venido sosteniendo aquí, y ahora se ve un movimiento más de esta naturaleza. 20 fiscales de casi 100 que ha movido en los últimos tiempos. Pero no solo eso, el diario La República hoy día cuenta y da detalles de un hecho que me parece que también es bien grave y tiene que ver con el Ministerio Público, con el propio señor Chávarri, ¿no? Pedro Chávarri dice, sacó a fiscal que investigaba por lavado a cuellos blancos del puerto. Dice, una manito hermanito, fiscal de la Nación destituyó a Carlos Puma y puso en su lugar a Telmo Zavala, quien de inmediato y bajo amenaza pidió a la policía de lavado el expediente de todo lo que se había avanzado sobre la mafia judicial del Callao.
Es decir, saca a un fiscal que estaba investigando este caso, pone a otro y este inmediatamente se apodera de todo lo que hay en evidencia y no se sabe para qué, pero se puede intuir. Si lo ha nombrado Chávarri, y yo me atrevería a decir que no necesariamente es para profundizar en las investigaciones, sino de pronto para administrar ahí el caso al ritmo que quisieran él y sus amigos vinculados a esta red también, porque hay que recordar que Chávarri ha sido incorporado en esa investigación por una fiscal que ha dicho que él puede ser parte de esta red criminal. Este es otro cambio, es decir, hace cambios en el Ministerio Público, saca a este fiscal y pone a otro que inmediatamente amenaza a la policía para que le entreguen todas las evidencias de este caso, y lo otro que saque el diario El Comercio. Estoy citando 3 diarios totalmente distintos, ¿no es cierto?, que cubren las cosas pues de acuerdo a su propia manera de ver estos temas. Karen Barbosa, por ejemplo, del Comercio, dice hoy día: informe de la fiscal Sandra Castro está congelado. Dice: el documento sobre el caso de los cuellos blancos, que implica fiscales y jueces supremos, aún no se investiga en el Ministerio Público. Es decir, sacan al fiscal que está investigando estos casos y ponen a uno que inmediatamente quiere guardar para sí todas las pruebas que hay y evidencias en este caso. Hace un movimiento de fiscales en todo el país. No avanza el caso de los cuellos blancos, entonces no es muy difícil imaginar cuál es la agenda del señor Chávarri por estos días. Tratar de manejar ese caso. Y el otro tema que me han dicho que le quita el sueño al fiscal de la Nación es ver cómo se entromete en el caso Chinchero, sobre todo, que han habido movimientos, no se le ha asignado al fiscal José Domingo Pérez que continúe en este caso, han puesto a otro fiscal que me dicen que es un buen fiscal, pero que hay unas presiones tremendas para que de ahí saquen el argumento contra el presidente de la República en el marco de las tensiones que hay con Keiko Fujimori y el fujimorismo. Entonces el fiscal de la Nación está desacreditado, está haciendo movimientos peligrosísimos con el único afán de mantenerse en el cargo y de proteger o buscar proteger, tengo la impresión, en mi opinión, a varios otros que están tremendamente vinculados a esta red, que claramente son redes delincuenciales, claro, ¿no? A ver, Glatzer, a mí me parece que está clarísimo cuáles son las estrategias de fiscal de la Nación Chávarri por tratar de quedarse en el cargo contra lo que opina la gran mayoría de la población y contra lo que opinan la gran mayoría de los fiscales y diversos sectores y la movilización ciudadana, ¿no? O sea, en primer lugar, evidentemente, afianzar sus vínculos con el fujimorismo y con el aprismo. O sea, ¿cómo se nota eso? ¿Cómo se posterga, ¿no es cierto?, la acusación constitucional, sus investigaciones? Porque eso podría haberse apurado. Esa es una primera línea. En segundo lugar, es levantar que él nombró a Vela y el conjunto de fiscales que están avanzando en la investigación, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver cómo reacciona él cuando Vela y sus fiscales presenten, por ejemplo, toda la información que han traído en Brasil y sigan actuando objetivamente como creo que lo van a hacer. En tercer lugar, lo que tú acabas de decir, hechos consumados. Sí. Se están moviendo una cantidad de fiscales al interior que es muy difícil que desde afuera tú sepas bien cuáles son los cambios, ¿no? ¿Y qué se pueden identificar algunos, pero yo creo que los propios fiscales deberían salir y decir: miren, de estos 100, esto ha ocurrido. O sea, estamos viendo las cosas, y eso en el ambiente del Ministerio Público es clarísimo, porque además asusta, inhibe a la gente. Claro. Dice: este ya está sacando, poniendo, entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Entonces eso lo está haciendo de una manera increíble. Y lo otro es que les está diciendo: bueno, ustedes me están criticando, me están atacando, entonces yo voy a seguir denunciando. Sí. Entonces ha comenzado pues a denunciar a Mercedes Arauz, a Carlos Brusa, a Alfredo Torne, a todo el mundo. O sea, sí. No, más críticas, más esto, ¿me quieren? Yo lo denuncio más. Sí. ¿No? Entonces, ahora, pero digamos, como está tan desesperado y digamos no es nada sutil, entonces ¿qué pasa? Cuando sale algo, Cheput sale y presenta su informe de acusación constitucional, saca las denuncias contra los ciudadanos por el cambio. Keiko Fujimori dice: no han denunciado a nadie del gobierno de Kuczynski, 2 horas después denuncia a un ministro. Es decir, está desesperado, y del otro lado le deben estar exigiendo pruebas de fidelidad y lealtad desde el fujimorismo, y por eso es que va a seguir. Y yo digo, hay que proteger hoy día 3 cosas en el Ministerio Público: las investigaciones Lavallato, que fíjate, lo que está pasando, ya publicado hoy día la Reporteros, es una muestra de que felizmente en ese caso ya Chávarri no tiene el control. Estos fiscales agarraron vea y están funcionando de manera independiente, y pase lo que pase van a hacer bien su trabajo. Se han empezado a conocer las declaraciones de Cuba, ya llega la información de Brasil, y García está desesperado porque ya no puede controlar esa investigación. Entonces, luego, pero hay que
revisar los otros casos de Lavallato que todavía están en manos de estos fiscales y que todavía tienen o están en un estadio distinto. En segundo lugar, la investigación de los cuellos blancos del puerto. Estamos viendo qué movimiento se está haciendo ahí Chávarri. Y lo otro, todos aquellos casos sensibles de quienes están en la oposición al fujimorismo que van a ser utilizados para tratar de desestabilizar al presidente Vizcarra, caso Chinchero y otros que en relación a ellos se están investigando. Y claro, tienen muchos de ellos asidero, es decir, hay que investigar a estas personas también porque claro, pueden haber cometido delitos, pero viniendo Chávarri ya todo se pone en duda y eso me parece es lo que le resta importancia al papel que está jugando el Ministerio Público. Pero no puede ser como una especie de reacción, o sea, tú me criticas, me cuestionas, dicen que deben investigar, entonces yo te investigo a ti. Ahora, lo cierto, Glatzer, es que, entre broma y broma, entre comillas, se está quedando Chávarri. Sí. Entonces no puede ser posible que un fiscal que tiene esas acusaciones que una propia fiscal dice en sus investigaciones que está incluido en una organización criminal, en el crimen organizado, siga de fiscal de la nación y haciendo cambios. Si seguimos así, él va a ser uno de los 7 votos que va a elegir al Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Que va a ser el que va a tener que evaluar también a Chávarri. A todos los jueces y fiscales. Pero mira, qué curioso, porque la semana pasada, o el lunes, se discutió en la subcomisión de acusaciones constitucionales si debería inmediatamente discutirse o no la denuncia constitucional contra Chávarri y por lo tanto su destitución y su inhabilitación. ¿Qué cosa dijeron los fujimoristas en esa subcomisión? Porque la preside. Que no van a sesionar porque están muy ocupados y que recién lo van a ver la próxima semana. Hemos estado, oye, pero ¿cómo es posible? Que no puede ser, que esto están blindando. Sin querer queriendo, como dice el Chavo, ya pasó la semana. Claro, o sea, claro, ya estamos en octubre. Y entonces así van a dejar. Y claro, efectivamente Chávarri sigue haciendo de las suyas. Porque mientras más tiempo le dan, más cambios hace, más cosas mueve y más, digamos, desesperadamente empieza a defenderse con estos cambios para tratar de manejar y controlar aquellos casos que lo perjudican. Yo me imagino cómo debe ser al interior del Ministerio Público ahora. Ya debe haber una cierta incertidumbre si se queda o no se queda. Sí. Entonces, y además están viendo que está tomando represalias contra algunos y de repente contra los que están con él o no se pronuncian en contra de él, van a ser como una especie de sus escogidos. Entonces, eso en las instituciones mueve mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando no se sabía finalmente si Ramos Heredia se iba o se quedaba, fue también un desastre en el Ministerio Público en términos de definiciones. Por eso yo creo que hay que presionar, ojalá que Cheput se compre el pleito, no solamente haciendo el informe, sino diga, pues ya, acá está, hay que salga a pelear y que efectivamente de una vez se discuta, ¿no? Y se apruebe, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que correspondería. Son las 7:25 de la mañana y hoy día, Ernesto, hemos amanecido con encuestas. Datum saca ya una encuesta. De aquí las que se van a dar, creo que la última, Carito, la última encuesta que se puede publicar ya es este fin de semana, ¿no es cierto? Porque es una semana antes. Así es. O sea, estas son las que están dando cuenta un poco de cómo está a estas alturas y en este momento la sensibilidad, la intención de voto aquí en Lima y también en otras ciudades. El diario Perú 21, que junto con Gestión tiene la exclusividad de la publicación de las encuestas que hace Datum, hoy día lo publican de la siguiente manera: Perú 21, así van los que suben y los que bajan, los que caen. Rezo Reyardo tenía 19% y baja a 14.3%. Ricardo Belmo, que tenía en esa encuesta, en la anterior versión, digamos, en la anterior entrega, 10.3% y ahora baja a 8.8%. Y quienes se suben son Daniel Urresti, que sube de 9% a 14.3%, Jorge Muñoz sube de 1 a 3.5% y Alberto Bingolea sube de 2 a 3.3%. ¿Qué cosa quiere decir en términos concretos según la encuesta de Datum el día de hoy? Que están empatados en el primer lugar hoy día Renzo Reyardo y Daniel Urresti. Tienen 14.3% cada uno. Hasta ayer, y eso me parece que sí fue un arranque de soberbia de los candidatos que iban adelante, que se iban a poner a debatir solitos los dos, porque el resto son pues distintos, pues ahora se han visto afectados porque la gente empieza a ver otros candidatos. Y eso no quiere decir que el que haya subido sea el mejor candidato. Yo tengo, y voy a mencionar ahora, claras reservas con el señor Urresti por una cuestión de principios que voy a mencionar en un ratito. Pero lo que dice Datum el día de hoy es que Urresti ya está en el primer lugar empatado con Reyardo.
Y claro, lo que ha venido haciendo en los últimos días y el accionar tanto de Rayardo como de Belmont han hecho que efectivamente 1/3 vaya por los costados, avance y pueda tomar el primer lugar. El diario Gestión lo plantea de la siguiente manera: Urresti empata a Rayardo y Belmont pierde el peso. El 46% aún no decide por quién votará para la alcaldía de Lima. Para el 85% alcalde responsable de seguridad ciudadana, caen los antivotos del exministro del Interior y del exalcalde. El 47.8% de indecisos se concentra en los extractos de ID. O sea, ahí es donde tienen que ir a buscar el desempate o el crecimiento en intención de voto en estos últimos días. 47.8%, Ernesto, todavía no deciden por qué van a votar. O sea, hay un margen amplio para que todavía quienes están en esta contienda municipal puedan ir a convencer a quienes finalmente pueden o no votar por ellos en esta justa electoral que va a darse ya cada 11 días, concretamente, 11 días, ¿no? Eso es lo que dicen las encuestas el día de hoy. No sé si tuviese un comentario sobre eso, porque quería hacer un comentario también sobre el caso de Daniel Urresti. No, yo decir que, bueno, como vamos a conversar también ahora después con Hernán Chaparro, hay un porcentaje muy alto que decide su voto al final, ¿no es cierto?, los últimos días. Y acá además también vemos en esta encuesta la cantidad que hay de votos de indecisos, de quienes todavía están pensando en votar nulo, viciado, blanco. Entonces todavía se está moviendo mucho el asunto frente a los que creemos, que creo que compartimos con Glatzer y yo y con mucha gente, que los que van primero en esas encuestas no son los mejores candidatos, y muchos más bien, la mayoría tienen serios cuestionamientos, como tú seguro vas a decir ahora, en relación a Urresti, ¿no? Sí, yo justamente quiero, Carlitos, si tengo unos minutitos para comentarlo, no, o lo hago más adelante. ¿Está Carlos Yancul? No. Tengo unos minutitos para comentar lo de Urresti, ¿no? Quiero comentar lo siguiente. Yo solamente quiero decirles que yo, en términos personales, tengo un particular vínculo con uno de los casos más terribles y dramáticos de violación de derechos humanos que se produjo en nuestro país en los años 80. En noviembre del año 88 asesinaron a un periodista llamado Hugo Bustíos. Él era corresponsal de Caretas, era un periodista muy reconocido ahí en Ayacucho, donde cubría ya en esa época todo lo que fueron los embates de la violencia senderista y la mala actuación de algunos militares. Hizo un trabajo consistente, él hizo un trabajo que la revista Caretas, por supuesto, ha publicado por años, y la revista Caretas y quienes con Enrique Sileri y Marco Sileri ahora, pues han sido parte de quienes han defendido en este caso la posibilidad de que se pueda saber qué concretamente pasó con Hugo Bustíos. Pues bueno, el año 2015, en julio del 2015, el 2 de julio de 2015, yo hice público, estando en otra radio, el expediente que daba cuenta del vínculo que tuvo Daniel Urresti con el asesinato de Hugo Bustíos. Esto sucedió cuando él trabajaba en el cuartel de Castropampa, y cuando él era el capitán Arturo, y cuando era el jefe de inteligencia del Estado Mayor de este cuartel. Y ahí es donde Bustíos fue asesinado. Resulta que hubo un juicio efectivamente que terminó entre el 2007 y el 2008 y que llegó inclusive a la Corte Suprema, donde se determinó la responsabilidad de dos personajes: la Vera Hernández, que era el comandante jefe de esta unidad militar, y Vidal Sanbento, que era un capitán en esa época a quien se le atribuía el haber asesinado a Hugo Bustíos. Cuando se da este proceso y se determina que ellos son los responsables, le dan a ellos 15 y 17 años de prisión por haber sido los autores materiales de este hecho tan condenable. Pero esto llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema evalúa el caso y dice: efectivamente, confirmamos que estos han sido los que han asesinado a Hugo Bustíos, pero es imposible que ellos sean los únicos que hayan participado de este que fue un operativo. Por lo tanto, pide que se identifique quién es Centurión, que es un personaje que aparece muy vinculado a este asesinato, y quiénes más son partícipes de este hecho tan lamentable que tantos años después todavía sigue en la impunidad. Se regresa eso al Ministerio Público, se habla una investigación. ¿Y saben quién es en la Corte Suprema el que decide que se reabre ese caso? Javier Biestein, a quien no se le puede, por supuesto, atribuir ningún vínculo con sectores relacionados con las organizaciones que han defendido el caso de Bustíos, por ejemplo. Y es ahí donde uno de los que ya fue condenado, que es Vidal Sanbento,
sindica a Daniel Urresti de ser uno de los que participó en este asesinato. Y dice, ¿qué tal raza? Ya, yo fui, pero, digamos, voy a contar ahora cómo fue. Y desde ese momento, en el ámbito periodístico, Caretas va documentando este vínculo y luego también esto sigue en el proceso. Y las personas que permanentemente participan de todos los llamados que hace la justicia para dar su testimonio sobre la participación de Urresti, de manera uniforme plantean cómo fue y cuáles fueron los niveles de participación que él tuvo en este caso. Inclusive Isabel Rodríguez Chipana no solo cuenta que vio a Urresti participando en este asesinato, sino los indica de haberla violado sexualmente en 2 oportunidades. Y si en el caso de Vinal Salvento, en el caso de la Vera Hernández, es decir, el comandante jefe de Urresti y un par de Urresti en esa época, con menos pruebas se les condenó, ahora que en estos años había el juicio con Urresti, hay muchas más pruebas que dan cuenta de el vínculo que él tuvo con este grave crimen que ya está terminando de tratarse en el Poder Judicial y que la próxima semana vamos a tener la sentencia. A mí me ha tocado participar también, me invitaron o me llevaron como testigo por una información que yo di sobre este caso, y lo que he podido seguir del mismo da cuenta de que sí Urresti tuvo una participación en eso. Yo no soy juez y no voy a determinar su responsabilidad o no, pero hasta donde yo he podido, y el Ministerio Público así lo ha asumido, pues hay una responsabilidad que correspondería una pena privativa por los años que el Ministerio Público está pidiendo. Y esto lo quiero decir ahora que Daniel Urresti está primero en las encuestas, para que no digan que no lo dije estando él en la posibilidad de ganar la elección, porque a mí me parece que por una cuestión de principio, por lo menos en lo personal, yo no solo no podría votar a una persona cuestionada por esos crímenes, sino porque yo tengo, por el seguimiento que daba al caso, altos elementos para considerar que lo que el Ministerio Público está y ha configurado como caso es exactamente lo que pasó, y lo correcto es que le den la pena que ellos están pidiendo. Hoy día Urresti va a hacer su defensa material en la tarde, a partir de las 5 me parece, en la Sala Penal Nacional, y seguramente buscará hacerse la víctima y dirá que esto es una persecución, y ahora que está en las encuestas en primer lugar dirá que lo quieren acallar y sacar de la contienda electoral. Este es un caso que viene desde el año 2012. Ojo, antes de que Urresti sea conocido, antes de que fuera ministro del Interior, él ya estaba involucrado en este caso. Por lo tanto, nada tiene que ver con el hecho de que se haya vuelto popular como ministro o que sea candidato ahora. Esto es un caso de justicia, y nosotros mañana, para entrar más en detalles, vamos a invitar a la hija de Hugo Bustillos para que nos cuente detalles de todo lo que ha sido este proceso y el comportamiento matonesco que siempre ha tenido Urresti con todas las personas que han ido a dar información o a buscar contribuir que se esclarezca este hecho. Eso va a producirse la próxima semana. Este caso va a tener ya una sentencia. Vamos a ver qué pasa. Urresti ha dicho, porque no le quedaría otra, de asumir lo que diga la sala. Si termina condenándolo, pues él terminará recluido en un penal. Si no, lo absolverán, seguramente se irá a la instancia superior para discutir en otro ámbito si tiene o no responsabilidad. Y en eso ayuda un caso que me parece es muy importante y tiene que ver con el caso de Sonia Muñoz. Es un caso de tortura o intento de asesinato, donde absolvieron a la Vera Hernández y a otros oficiales que trabajaron con Urresti en Castropampa, y de eso se ha querido coger la defensa de Urresti para decir de que no hubo todas esas condiciones o no había ese contexto que el Ministerio Público ha configurado en el caso de Hugo Bustillos. Pero resulta que la Fiscalía Suprema, una fiscal suprema, ha pedido que ese caso se anule esa absolución. Por lo tanto, el Ministerio Público hay la convicción que eso tampoco se hizo bien, y por lo tanto Urresti no debería estar tan tranquilo con esta noticia. Y aquí es un asunto de justicia, no se puede permitir que la impunidad campee, y si ha coincidido el proceso electoral con la definición de este caso, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Lo que sí me preocupa es un asunto que he podido conocer de la propia Sala Penal Nacional, y son los niveles de presiones que hay con este caso, y hay que prestarle mucha atención a esto, porque recordarán ustedes que el presidente del Poder Judicial, que tuvo que renunciar, el señor Duverly Rodríguez, tenía un asesor que se llama Luis Díaz Asto. Recordarán ustedes, yo lo conocí también porque hacía coordinaciones con nosotros de prensa, en fin, fue asesor de Duverly Rodríguez, pero antes de eso fue asesor de Urresti durante todo el proceso que se le siguió en la Sala Penal Nacional. Y este personaje, que tiene mucha influencia todavía en el Poder Judicial por haber trabajado con Duverly Rodríguez, ha estado hablando y merodeando a algunas personas relacionadas con la Sala Penal Nacional justo a puertas de la decisión que hay que tomar en el caso de Daniel Urresti. Ojalá que esta no sea
una señal de intromisión para que la sentencia no vaya en la dirección que la contundencia de la evidencia que se ha presentado en este caso pues muestra. Ojo, esto hay que decirlo ahora porque es importante que en este caso sea justicia y el Poder Judicial actúe coherentemente con eso que se le ha encargado por mandato constitucional, que lo haga de acuerdo a la ley, que lo haga de acuerdo a lo que se ha discutido en el caso y que no se someta a presiones y menos acomodos políticos que por estos días seguramente con las encuestas van a empezar a producirse también. Son las 7:37 de la mañana. Ernesto, vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones y luego les contamos quiénes vienen a visitarnos esta mañana.